se sienten presuntamente extorsionados por esta señorita. O sea, esta es la sensación que me traslada el equipo de Alejandro Sanz. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad, mi Robert? Porque siguen surgiendo nuevos detalles en torno al supuesto caso de abuso por el que una fan acusa a Alejandro Sanz. Así es, y para que nos cuente más de detalles de todo esto, vamos a pasar con Jordi Martín, quien se encuentra en vivo desde Barcelona. Buenas tardes, Jordi. ¿Qué es lo que está pasando? Ya hemos escuchado todo lo que ha dicho esta chica que era prácticamente una súper fanática de Alejandro Sanz. ¿Cómo estás? Hola, Jordi. Hola, Clara y Robert. Pues mira, os cuento cositas nuevas que están sucediendo en este súper escándalo. Vamos a ver. Presuntamente, esta señorita, llamada Ivette, hace 2 meses llama a Alejandro Sanz y le dice, presuntamente, Alejandro, tengo todas estas conversaciones contigo, pero quiero invertir en unos negocios, y le pide 950.000 euros. Esto presuntamente. Bien. Alejandro le evalúa, todo el equipo de Alejandro Sanz evalúan esos negocios y Alejandro le comunica, Ivette, yo no voy a invertir en estos negocios. Acto seguido, Ivette le traslada a Alejandro Sanz presuntamente. Pues yo voy a hacer lo que tenga que hacer con todas estas pruebas. ¿Qué es lo que ha hecho Ivette? Pues hoy, esta noche, se sienta en un plató de televisión en España de máxima audiencia, cobrando presuntamente una cifra muy alta de dinero por dar una entrevista y mostrar esas pruebas que, según ella, tienen que pues cargarían con la imagen de Alejandro. La entrevista de hoy en un programa de televisión en España va a ser de 2 a 3 horas. Imaginaos lo que puede esta señorita sacar en pruebas. Ella misma me confesó a mí esta semana, cuando tuve varias conversaciones con ella, me dijo, Jordi, de momento no puedo hablarte, más adelante te hablaré, pero tengo pruebas gráficas que demostrarían mi relación con Alejandro Sanz. Bien, ¿cuál es la versión de la parte de Alejandro Sanz? Yo me he puesto en contacto hoy también con el equipo de Alejandro Sanz. Pues me dicen que están muy atentos, van a estar muy atentos todo el equipo legal de Alejandro Sanz, porque según ellos se sienten presuntamente extorsionados por esta señorita. O sea, esta es la sensación que me traslada el equipo de Alejandro Sanz, que no lo están viviendo esto de nada agradable, que no es una sensación nada agradable, que lo están viviendo con mucha angustia porque se sienten extorsionados. Esto es lo que me traslada el equipo de Alejandro Sanz, y que van a estar muy atentos esta noche a las palabras de esta señorita, porque según lo que diga, van a tomar acciones legales contra esta señorita. Jordi, pero una pregunta, Jordi. ¿Cuál es el punto, tú que has tenido la oportunidad de hablar con la chica, de ella con todo esto? Pues ella dice que se siente humillada, que se siente engañada por él, que él la utilizó, que él le hizo vender una película muy bonita, y la versión que me traslada el equipo de Alejandro Sanz es totalmente distinta, que la trató como una fan. Alejandro Sanz, no sé si recordáis, Clarisa y Robert, que hace unos días hizo un post, una historia en Instagram diciendo que se quedaba con los mejores momentos, que había sido una relación muy bonita, pero que ella le había pedido dinero. Entonces, la sensación que hay aquí en España, en los medios y en la calle, es que esta señorita pues se habría excedido presuntamente al haberle pedido dinero, y Alejandro Sanz, el equipo de Alejandro Sanz, es lo que me traslada, Clarisa, que se sienten totalmente extorsionados. Es que yo no entiendo lo que... Gracias, Jordi. La verdad que no entiendo lo que está tratando de hacer esta chica, porque dice, tengo muchas pruebas. Al final, él no está diciendo que hubo una relación o no amorosa, pero tampoco lo está negando. Exacto. Hubo algo bonito. Entonces, no entiendo de verdad qué está haciendo esta mujer, cuáles son las pruebas. Al final, vuelve y te digo, Sanz sale de una manera caballerosa diciendo, tuvimos algo bonito. Qué casualidad que todo esto sale después de que no quiere invertir, y qué casualidad que ahora está dando todas las entrevistas, cobrando dinero, que a lo mejor ahora lo va a utilizar para ese pequeño negocio, lo que tenga que hacer. En fin. Muy fuerte, la verdad. Espérame, Jordi. A ver. ¿Cómo se sienten ustedes? Yo me siento muy alta, ¿y tú? No tengo comentario para eso. Un chiste de bajo mundo. Gracias, Jordi. Hasta la próxima, Jordi. Estamos en contacto, obviamente, para ver en qué para todo esto. ¿Y yo cómo me siento? Viste, Ahora más bajito que nunca. Ahora no sabes qué decir. Bueno, vamos a estar muy pendientes, obviamente, de esa entrevista de más de 2 horas, que parece que van a hacer una entrevista a Tom Cruise o Brad Pitt.